Hola, mucho gusto, mi nombre es Wendy Vanessa Rojas Ortiz, soy estudiante de la licenciatura de Educación Física con énfasis en Recreación y Deportes de la Universidad de Pamplona. Hoy les vengo a presentar la teoría de la educación de Paulo Freire. Paulo Freire nació un 19 de septiembre de 1921 en Recife, Brasil. Creció en un país que para ese entonces la mitad de su población no sabía leer ni escribir. Lamentablemente no existía ningún plan educativo eficaz para luchar contra el analfabetismo. Y un problema que existía era que en las escuelas se usaba un modelo tradicional. ¿En qué consiste el modelo tradicional? Por lo general, cuando vas a una escuela, siempre existe una figura de autoridad, en este caso el maestro. Se plantea que el alumno debe aprender del maestro, ya que el docente nunca se equivoca. Otro problema que existe es que lo aprendido en clase no tiene una aplicación para la vida real del alumno, o bueno, no te explican cómo aplicarlo. Un campesino que no sabe leer ni escribir debe tener un propósito, pero si le decimos que debe aprenderlo solo porque debe, no va a existir una motivación para hacerlo. Y si le enseñamos con palabras que no están relacionadas a su diario vivir o a su realidad, el nivel de aprendizaje va a ser menor. Aquí es cuando Paulo Freire menciona que la enseñanza debe estar enfocada al contexto del alumno. Pero, ¿debemos ir a estudiar solo porque sí? Claro que no. Debe existir una motivación para hacerlo. Paulo Freire explicaba que debemos apoderarnos de la escritura y la lectura como un arma política, porque él mencionaba que la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el mundo. Sin duda alguna, la educación es nuestra arma dentro de un mundo lleno de opresores y oprimidos. Ahora hablemos de la pedagogía del oprimido. En este mundo que nos rodea, los opresores solo quieren dominar y oprimir, mientras que los oprimidos solo siguen órdenes y no tienen derecho a opinar. Poco a poco son deshumanizados. Y podemos observar que esto sucede en el salón de clase. En muchas escuelas el alumno no tiene voz. El alumno no sabe nada, mientras que el profesor es el ser que todo lo sabe. Esto Freire lo describía como la educación bancaria, porque el profesor solo habla y lo deposita todo en el alumno. Entonces Freire nos propone una educación liberadora, donde el profesor no está por encima del alumno. No solo el alumno aprende del profesor, sino que el profesor aprende del alumno, porque los dos son personas capaces e inteligentes. Siguiendo este tipo de educación, Freire desarrolló un método de alfabetización en 1961 en donde logró enseñarle a 300 campesinos adultos a leer y a escribir en tan solo 45 días. Este método no fue creado como instrumento de rebelión, sino como una alternativa para aquellos hombres y mujeres que se les fue negado el derecho de expresar y de decidir de su vida, pudieran conquistar este derecho. Gracias al método de alfabetización liberadora de Freire, esos hombres y esas mujeres que no sabían leer ni escribir empezaron a decir lo que pensaban, a expresar sus intereses que eran opuestos a los de sus gobernantes. En conclusión, para Paulo Freire, la educación es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. ¿Cómo podemos aplicarla en el aula de clases? Con los niños y niñas podemos hacer las sesiones más dinámicas, que se podría dividir en dos partes. En la primera, el docente le da a conocer al estudiante el tema, le dice de qué trata y cómo funciona. En la segunda parte, en esta podríamos aplicar la dinámica, que es que hacemos un círculo con los niños y ellos me van contando a mí y a sus compañeros qué entendieron del tema con sus propias palabras. Esto con el fin de que vayan teniendo un pensamiento crítico y vayan desarrollando la toma de decisiones.